Moi bones, collacis e collacios, aquí entamamos un novo directo na Alderiques. Neste caso vamos falamos de un proxecto per guapo. Anunciemos nas nosas redes sociales que, como tenemos vezu facer, tocamos todos os palos e neste caso vamos falar de un proxecto que lleva un convidado que é el que nos que tenemos güey con nos, que é Santi Villa e llámase Piedres nel Camín. Santi, como estás? Moi bones. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Samuel? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Pues préstanos muchísimo que nos atiendas, A Santi, mí también. porque teníamos muchas ganas de falar contigo. Eso, falamos dun proyecto que se llama Piedres nel Camín y nunca mellor dicho porque estamos falando de que lle pintar, tienes muchos seguidores nas redes sociales, pero lle pintar unas piedres, ¿no? Digamos, para explicar un poquitín a la xente, que lle Piedres nel Camín. Bueno, si quieres te cuento un poco cómo empecé o Sí, sí, como me digas tú, ¿eh? como te preste a ti. Vale, y si ves que me empiezo a enrollar, No, tú no, para adelante, que... sin problema. Bueno, a ver, Piedras en el Camino es básicamente porque pinto sobre piedras. Entonces, esas piedras luego las voy dejando por distintos sitios para que las encuentre la gente. Entonces, bueno, jugando un poco con lo de las piedras en el camino y los refranes y todo esto, pues yo quise que mi piedra, en lugar de molestar o ser un obstáculo, pues que te ayudase un poco a seguir el camino. Entonces fue un poco esa la filosofía. Yo, bueno, contar, soy profesor de primaria, en este momento trabajo en Pola de Siero, en el Celestino Montoto, pero hace 3 años, no, 4, perdón, 4 años, estaba en el colegio de Lada, en Langreo. Y allí básicamente lo que me pasó fue que conocí a una niña que daba clase y yo siempre como profe siempre intento como animarles y motivar a, bueno, pues a los niños, a las niñas cuando tienen un problema o les hago un dibujo o les hacía su nombre o bueno, les hacía algún regalo en cumpleaños, les escribía alguna cosa cuando les veía un poco bajos. Y había una niña que, bueno, que lo estaba pasando una situación un poco complicada, un poco dura. Mm. eh, y yo tenía una piedra y a ella le gustaba mucho el anime. Y entonces le pinté una piedra con un personaje del viaje de Chihiro, que nos gustaba a ella y a mí muchísimo la película. Y bueno, le escribí por detrás una pequeña frase de motivación y se la di. Y la verdad que cuando se la di, nos emocionamos los dos, ella se emocionó, yo me emocioné. Y yo creo que tuvo que ver mucho porque era en una piedra, en lugar de en un papel, en una piedra. Y yo creo que la piedra tiene una simbología y un, no sé, es algo diferente, ¿no? Y nada, fue la primera piedra que pinté. Y luego ese verano yo tengo una casina ahí pequeña en Muros de Nalón, que es donde paso los veranos desde hace, bueno, pues muchos, muchos años. Y fue de esos veranos Astur que no sale el sol, que siempre hay Sí, orvallo, que está gris y dices tú, cago en la mar, esto no es verano, ¿no? sí. Y tenía como alguna piedra ahí en la mochila y bueno, pues nada, leí una noticia en prensa que decía eh, que un restaurante madrileño ofrecía fave asturiana. Lo tenía puesto en la carta, ¿no? Y entonces a mí me ofendió, me ofendió un poco porque dije yo, a ver, en singular fava y en plural faves. Exacto. Sí. Entonces dije, bueno, pues ese verano tal, y se me ocurrió, digo, pues mira, como van a venir ahora muchos turistas por Asturias y tal, voy a empezar a pintar piedras con consejos para los asturianos. Pues, por ejemplo, no digas sidriña o cada vez que dices sidriña muere un gato. eh, pues eso, el culín se bebe de una, cosas así un poco para gente que la encontrase que venía de Asturias. Y nada, pinté 3 o 4 y cuando las tenía ahí, alguien, porque la publiqué, abrí la cuenta, la publiqué y dio la casualidad que un chico de la TPA le hizo gracia. Yo creo que en verano falta contenido y dijeron, pues mira, sabes que me coincidió todo. Entonces al día siguiente me dijeron, ¿tienes alguna piedra? Bueno, pues esa noche pinté alguna más porque tenía 3. Sí. Al día siguiente vinieron, me hicieron una pequeña entrevista así muy chula y nada, luego me llamaron un par de periódicos. Entonces, yo creo que ahí tuve la suerte del crecimiento así en redes y que me diese a conocer un poco. Fue una cosa, una casualidad increíble, porque si no, pues igual, ¿sabes? Hubiese tardado mucho más. Y nada, empecé a dejar las piedras un poco, pues eso, porque no las podía guardar en casa. Mi mujer me decía, jo, pero a ver, son piedras, no son papel, ¿sabes? Ocupan mucho. Claro. Y las dejaba, pues eso, en sitios así, en Cudillero, en la zona un poco donde, cerca de Muros de Nalón, pues las iba dejando con una pequeña nota que ponía "Ye tuya", y si quieres avísame que la topaste, pues nada,
le dejaba mis redes sociales y, bueno, la gente, pues la verdad que la encontraba, me escribían, me decían, oye, qué ilusión, tal. Y luego ya el proyecto fue un poco evolucionando a cosas como, bueno, porque no era un proyecto, en realidad fue una cosa que fue evolucionando de una manera muy natural. Sí, y aparte eso, en las redes sociales tienes mucho éxito. Vamos a comentar a la gente, si te parece, Santi, y préstanos eso. Agradecemos fondamentalmente que atiendas a Alderiques. Nos tocamos todos los palos aquí en Alderiques y en este caso estamos hablando, güey, de un proyecto, una cuestión interesante, como y esto de pintar piedras en el camino. Y como digo, en las redes sociales tienes mucha sonadía, mucho impacto porque eso, de alguna manera tú pintes las piedras y estamos viendo aquí los rótulos que estamos ofreciendo a la gente, que tú pintesles y después deixesles en un lugar y la gente puede contactar contigo a través de las redes sociales, ¿no? Eso es, yo las piedras, ya te digo que las voy pintando y a mí lo que me gusta de pintar no es el resultado final, lo que más me gusta es el proceso. Lo paso bien pintando, es una cosa que me gusta. Entonces nunca pinto pensando en, buah, cuando la acabe la voy a publicar, a ver cuántos. No. Entonces, yo sí que es verdad que me gusta guardar la foto de la piedra para tenerla como recuerdo, pero luego las voy dejando en, pues eso, en distintos sitios. Es verdad que tengo ahora en casa unas cuantas, porque hay alguna piedra que, bueno, no sé dónde dejarla por quién la pueda encontrar. Porque puede ser que alguien la encuentre y no le guste y, entonces, bueno, hay piedras que sí que guardo, pero en general las voy dejando porque eso, las dejo con una pequeña nota o escribo por detrás de la piedra, piedras en el camino. Entonces, la gente sí que me presta mucho porque, bueno, cuando la encuentran me avisan. Hay veces que aviso en redes sociales que voy a dejar alguna piedra en algún sitio, pero últimamente no aviso. Pues igual voy a trabajar, pillo la mochila y de la que vengo me paro en algún sitio o, bueno, las dejo. Y la mayoría de la gente sí que es verdad que la gente que la encuentra me escribe y lo que te decía antes de la piedra del camino, ¿no? Que tenemos un poco tropezar con la piedra como que es malo, pues en mi caso me gustaba que mis piedras que no molesten, ¿sabes? Que sea, bueno, un recuerdo y un. Más allá del valor artístico, que yo, sinceramente, no es falsa modestia ni nada, no me considero artista, simplemente me gusta pintar. Y te vuelvo a decir que como pinto en piedra, mola más, creo, pero bueno, que me hace mucha ilusión cuando la gente me escribe y me dice, ay, gracias, la tengo guardada y bueno, Sí. presta mucho, la verdad.